cuál es el propósito para sus vidas. Y en esta tarde, Señor, sabiendo, Señor, quizás, Señor, frases que no son correctas, Padre, que están, Padre amado, quizás aplicadas a tu palabra, pero que no son tu palabra, Dios. Por eso abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, que puedan venir a discernir, Señor amado, en la posición que se encuentran. Perdón, Señor, y que en todo lo que hagamos, Padre, te lleves tú la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya, hermanos, lleva por título entre signos de interrogación, como una pregunta, hermanos. Y quizá al momento de que ustedes lo oigan o la oigan, van a meditar quizá cuántas veces o cuánto tiempo hemos pasado pensando que esto es verdad, así como se los voy a mencionar, hermano. El tema de hoy es: ¿Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Como les decía, con signo de interrogación, como una pregunta. ¿Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Es una pregunta que quiero dirigirla hacia nuestra audiencia y aquí localmente. ¿Qué pensamos nosotros, hermanos, en cuanto a esta pregunta? ¿Verdad? Y quiero que mediten un poquito y que lo piensen, hermanos. ¿Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Eso es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a esto ante el pecador y el pecado. Piensen conmigo, hermanos, y ayúdenme un poco a pensar o a dar respuesta a esta pregunta, hermanos. ¿Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pensado que esto es así? Y a lo mejor en algunas ocasiones predicando o intentando traer a alguien a la iglesia, lo hemos dicho, hermanos y amigos, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, con el fin de que la persona se sienta cómoda y que venga a la iglesia o que venga al local o que venga a escuchar la palabra. Y nosotros pensamos que estamos utilizando, entre comillas, la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿cuántos creemos, hermanos, de verdad que Dios aborrece el pecado y ama al pecador? ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Les pregunto. Nomás uno me contesta, hermano. ¿Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Hermanos, nuestro trasfondo religioso en ocasiones nos ha llevado a creer algunos dichos que son porciones, pensando, hermanos, que son porciones bíblicas, dichos que no están en las Escrituras, que nosotros pensamos que son porciones bíblicas. ¿Cuántos han oído, hermanos, y han escuchado esta frase? Y se dice muy, muy popularmente, hermanos, y se lo atribuyen a las Escrituras. Así dice la Escritura: ayúdate, que yo te ayudaré, o que Dios te ayudará, algo así. Ajá, que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos han dicho eso o han pensado eso? Y yo lo he mirado, hermanos, en personas religiosas y lo atribuyen a la palabra de Dios. Y por eso les digo, en nuestro trasfondo religioso se piensa, hermanos, que dichos que no están en la Escritura, porque simplemente le atribuimos el nombre de Dios o le ponemos que Dios está hablando, ya creemos que son palabras de Dios. Entonces, ¿Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Vuelvo a preguntar. Fíjense cómo nosotros, por eso les digo, porque pensamos que puede ser o que lo podemos acomodar al contexto de la Biblia, o porque pensamos, hermanos, de que sí ya puede ser de alguna manera acomodado, entonces sí es de parte de Dios. Y la pregunta está allí, hermanos: ¿Dios
ama al pecador, pero aborrece el pecado. Fíjense, hermanos, ¿quién dijo esto? Y después ustedes van a pensar si esto es Biblia o si esto está en las Escrituras. Mahatma Gandhi dice que quien era, esta información la tomé de una biografía de Mahatma Gandhi. Y dice esta parte, es solo un fragmento de esta biografía. Mahatma Gandhi, quien era un Mahatma, era político, hinduista, recibió el Rabindranath Tagore, o sea, el nombre de Mahatma quiere decir esto, el Rabindranath Tagore, un nombre honorífico, hermanos, que para ellos en la India, hermanos, esto quiere decir padre, que también se le puede llamar a él Bapu, y que era padre. Y fíjense, por cuanto este hombre era considerado a este nivel dentro del hinduismo, y a él se le ocurrió decir, hermanos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y se ha corrido y se ha salido del contexto de la religión hindú, y ha venido a brincar hasta acá, hasta el cristianismo, hermano. Ahora nosotros lo tomamos. Y no estoy diciendo que solamente nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque dentro del cristianismo están incluidos los mormones, están incluidos los testigos de Jehová, están incluidos los católicos, los cristianos, están incluidos un montón de religiones, ¿verdad? Dentro de lo que se le puede llamar cristianismo. Pero esta frase ha brincado ahí y se ha metido en la comunidad evangélica creyente, hermano. Y entonces nosotros pensamos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esto es lo importante, hermanos, cuando nosotros venimos a las Escrituras, porque nosotros no podemos atribuirle a la Biblia, hermanos, frases o dichos que no están escritos solo porque nosotros pensamos o porque se oye bonito, o porque pensamos que con esto podemos atraer a alguien para que venga a la iglesia. Dios aborrece el pecado, vamos a la iglesia, pero te ama a ti, pecador. Y lo acomodamos, hasta le damos un tono así de emoción para que la persona se sienta atraída. Y llega a la iglesia, y a lo mejor es como carnada, puede funcionar, ¿verdad? Pero a la luz de las Escrituras, esto no está correcto. No es bíblico, hermano. No es verdadero, no es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Con nosotros como cristianos, hermanos, al oír frases como esta, debemos pensar dos cosas, hermanos. Dos cosas, nosotros como creyentes. Y estoy hablando quizá, hermanos, como al pueblo que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de las Escrituras y que probablemente, hermanos, por frases parecidas a esta, podemos caer en la trampa de creer que están en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Pero son dos preguntas, hermanos, o dos posiciones que nosotros debiéramos de tener ante ciertas frases o oraciones que nosotros pensamos que están en la Biblia, pero que no estamos seguros o completamente seguros que están allí. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros ante eso? La primera, hermanos, reacción sería, hermanos, preguntar, ¿dónde está escrito? Cuando alguien venga y te salga con que ayúdate que yo te ayudaré. Ay, sí, se oye bien bonito, ¿verdad? Ok, pero ¿dónde está escrito para yo anotarlo? ¿Dónde está escrito para que yo pueda pasárselo a alguien? ¿Verdad? Eso es una. Y la otra, hermanos, es que nosotros anotemos esa frase, si tenemos duda, e ir a las Escrituras y empezar a buscarlo, hermano. Son dos digamos, posiciones o dos reacciones que nosotros debiéramos de tomar ante situaciones parecidas como esta, cuando no estamos seguros de lo que dice la palabra de Dios, hermano. Vayan conmigo a Primera de Pedro, y todavía estamos en la introducción. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 11. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? ¿Cómo debe de ser, hermano, nuestra reacción ante circunstancias parecidas? Incluso, hermanos, incluso cuando nosotros vamos a hablar de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 11, dice, hermanos, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Regálenme su atención acá, hermanos, por favor. Los que están traduciendo, dejen los que traduzcan.
y los demás acá, por favor. Entonces, si nosotros vamos a hablar, hermano, nuestra reacción como creyentes debe de ser hablar conforme a la palabra de Dios. Anótenlo, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno ministre conforme al poder de Dios, ¿verdad? Aquí si vamos a hablar, hermanos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia con respecto a esta oración o a esta pregunta o a esta frase, hermano, como la quieran llamar ustedes. Nosotros la tenemos acá como un interrogante porque queremos llegar a la verdad y salir esclarecidos de esta pregunta, hermanos. ¿Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos, con 3 puntos importantes. Primero vamos a ver, hermanos, el pensamiento de Dios ante el pecado. Después vamos a ver el pensamiento de Dios ante el pecador y después concluiremos, hermano, cuál es el pensamiento de Dios en las Escrituras para que nosotros al final obtengamos una respuesta si Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Entonces, vamos a empezar con el pensamiento de Dios ante el pecado, hermanos. Vayan buscando el Salmos capítulo 5. Mientras lo buscan, Dios odia al pecado, hermanos, porque es lo opuesto a su naturaleza. Dios no puede amar o no puede consentir el pecado porque es opuesto a su naturaleza, hermano. El salmista describe esta posición de esta manera, hermano. Salmos capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esto es lo que piensa Dios ante el pecado. Él no se complace de la maldad y el malo no habitará junto a él. ¿Por qué, hermano? Porque su naturaleza de Dios es santidad. Entonces no puede haber una relación, hermano, con la santidad y el pecado. Dios odia al pecado, hermano, porque Él es santo. ¿Se recuerdan ustedes de la predicación que tuvimos hace unas semanas atrás? De la visión de Isaías, los que estuvieron ahí. ¿Alguien se recuerda de ese mensaje? Bueno, si no se recuerdan, a lo mejor oyendo esta porción se van a recordar. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces, los querubines volaban con 6 alas, volaban con 2, se cubrían con 2, volaban y con 2 exaltaban la gloria del Señor. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no puede, hermano, tener, hermanos, relación con el pecado porque Él es santo, está en contra de su naturaleza. ¿Me entienden? ¿Me entienden, hermanos? O sea, Dios, nosotros no podemos decir o ir pensando que pueda haber una cierta relación Dios con el pecado porque Él es santo, es en contra de su naturaleza. Imagínense, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos asesinos literales, físicos aquí? Levanten la mano los asesinos. No hay, ¿verdad? A lo mejor hemos pensado en nuestra mente, ya me cayó mal y lo voy a acabar, pero a lo mejor nada más hasta allí llegó en la pura mente, ¿verdad? Y aunque ya en nuestra mente pecamos y tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Pero no hemos matado literalmente a alguien. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? No conozco su trasfondo de todos, ni a los que nos miran a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero, hermanos, si alguien viniera y nos dijera, mira, te voy a dar esta cantidad de dinero, mata a esa persona o a ese personaje, yo creo que lo dudaríamos muchísimo independientemente de cuánto dinero nos dieran. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. Dudaríamos demasiado, hermano. Ahora imagínense, con el Señor, hermano, con el Señor no hay ninguna duda porque el pecado no tiene relación con Dios. Para nada. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Dios es santo, lo vemos en las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay relación de Dios con el pecado. Ese es el pensamiento de Dios ante el pecado, hermano. Su santidad satura completamente todo su ser. Salmo capítulo 89, el verso 35 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Imagínense, si Dios nos hace una promesa, por su palabra no va a fallar.
Independientemente, hermanos, de que Él es veraz, de que Él no miente. Porque Él está hablando, está poniendo en el verso 35, dice, una vez he jurado por mi santidad. Está hablando, veámoslo así, hermano, está poniendo el peso de su santidad por su palabra. Él no nos va a fallar de esa manera. No hay relación con el pecado, hermano. Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia, hermano. O sea, Dios es santo, Él es justo. No puede haber, hermano, relación con el pecado. Entonces, la Biblia nos presenta, hermano, la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, de indignación y absoluta aversión, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el pecado se describe como una llaga podrida. Fíjense, como una llaga podrida lo describe Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O sea, fíjense la santidad de Dios, el peso de su santidad con su palabra. Cuando mira el pecado, por lo menos en Isaías nos está diciendo que lo mira como una llaga podrida. Tito 1:15, hermanos, Dios mira también el pecado como una contaminación. Tito capítulo 1, verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. En otras palabras, hermano, el que vive en pecado, su mente, su conciencia, sus pensamientos, sus acciones están corrompidas. ¿Por qué? Porque no se pueden, hermano, relacionar con Dios en su santidad. Entonces, así mira, hermanos, Dios el pecado. Fíjense, aquí nosotros pudiéramos decir, no, allí sí vamos bien porque Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Está bien, pero ama al pecador. Al pecador sí lo ama. A él sí lo ama, al pecador sí lo ama. Bueno, entonces entremos a las escrituras, hermano. Este es el punto número 2. Y vamos a ver cuál es el pensamiento de Dios ante el pecador. Ante el pecador. Cuando estamos hablando de pecador, hermanos, ¿qué viene a su mente? Piensen conmigo, hermanos. Cuando hablamos del pecador, ¿qué viene a tu mente? Alguien que está activo, ¿verdad? Alguien que está, exactamente, que está pecando y le dice, esto está mal y no importa, yo sigo pecando. No importa cualquiera, el ladrón sigue robando, el mentiroso sigue mintiendo, el asesino sigue matando, ponle como quieras. ¿Por qué? Porque es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que Dios ama al pecador, estamos diciendo Dios ama a aquel que sigue transgrediendo su palabra. Dios ama a aquel que sigue mintiendo. Dios ama a aquel que sigue fallando. Dios ama, eso es lo que, entre comillas, nosotros estamos diciendo cuando decimos Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces no hay, hermano, relación con eso. Por eso es que es importante que veamos esto. Y les decía al principio, hermano, cuando nosotros oímos frases como estas, en el caso de Dios ama al pecador, o puede ser esa de ayúdate que yo te ayudaré, o yo no sé, hermano, en la iglesia tradicional hay un montón de frases que nosotros se las atribuimos, hermano, y fíjense y pongan atención, se las atribuimos a las escrituras porque la ha mencionado algún religioso y ya le creemos, porque la mencionó el santo obispo del pueblito X. O porque la mencionó el Juan Pablo II. Hermano, hace unos días, no me recuerdo la fecha, lo que sí me recuerdo es que fue Papa Francisco, latino, que él dijo, hablando de un jovencito, no me recuerdo la edad, alguien pequeño, de algunos, entre 12 años, por allá así, creo que sentía atracciones homosexuales. No sé qué tanto le dijo al oído y lo sentó ahí con él. Y al final salió de que este muchacho está perdonado y que va para el cielo. Y ya porque lo dijo él, como él es una persona, entre comillas, en la iglesia católica de máxima autoridad,
¿Ya se le va a creer todo lo que dice? Si Él dice, hermanos, que ahora ya no se necesita casar, que simplemente con que haya amor, y esta es otra frase también que sale de allí, hermano, no importa cómo vivas, si hay amor, está bien. No es correcto, hermano, porque no hay relación de Dios con el pecado. ¿Me entienden? Si hay amor, hermano, y estás fuera de la aprobación del matrimonio, no está correcto. Yo me recuerdo, hermanos, cuando hablábamos con mi hermano, el que sigue de mí, de estas cosas, ¿verdad? Y un día le pegamos directamente allí en esta parte del amor, ¿verdad? Y algunos apoyaban que si hay amor está bien. No, ¿por qué? Porque la Escritura no prueba eso. Tú puedes sentirte que amas demasiado a tu pareja, hombre o mujer. Puedes sentir que te derrites por él o por ella, hermano. Pero está en contra de la palabra, está en contra de Dios. ¿Qué hay que hacer allí? Corregir eso para estar correcto delante del Señor. Dios aborrece el pecado, lo aborrece, pero ¿ama al pecador? Vamos a ver qué dice el Señor ante eso. Josué capítulo 24, verso 19. Ya vimos que Dios es santo, que no hay relación con el pecado. Vimos en algunas porciones cómo Dios mira el pecado. Entonces, si Dios es santo, hermanos, vamos a ver si Dios puede tener relación con algún pecador, hermano. O con su Hijo, o con el Espíritu Santo, si ese pecador puede tener relación con cualquiera de ellos tres. El Padre no me acepta, pues me voy al Hijo. No me acepta el Hijo, pues me voy al Espíritu Santo entonces. Josué capítulo 24, el verso 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No lo va a pasar, en otras palabras. Dios no va a aceptar al pecador. Él es santo y Él es celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En pocas palabras, Él no va a consentir los pecados ni las desobediencias, hermano, por vuestros pecados. Primera de Timoteo 6:16 dice, hermano, hablando de la santidad de Dios y de que si el pecador puede tener relación con Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ninguno de los hombres puede ver. Imagínense si Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues que te baste con eso. ¿Por qué? El Padre y yo uno somos. Pero al Padre literalmente, hermanos, nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque Él habita en una luz inaccesible. Solamente Jesús y el Espíritu Santo son los que pudieran, entre comillas, para nosotros, ¿verdad? No para ellos, entrar a la misma presencia. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos. Entonces, el pensamiento de que ama al pecador es imposible, hermano, porque no habita, hermano, el pecado en la santidad de Dios. Entonces, ¿ustedes creen, hermano, que Dios ama al pecador? ¿Seguimos pensando que Dios ama al pecador? ¿Seguimos creyendo, hermanos, de que, ok, Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador? Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo, hermanos, y Él está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué está airado con el impío todos los días? Si Él ama al pecador. Por su pecado, porque no hay relación, hermano. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Dios no quiere al pecador. Dios quiere, hermano, que nosotros vengamos a Él. Eso sí, y ahorita lo vamos a ver, hermano. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. O sea, Dios aborrece al impío y sus maldades no las va a justificar. Porque amo a fulanita de tal, entonces. O porque, hermano, yo es mi hijo y yo lo amo tanto, entonces Dios lo va a perdonar. No va a pasar nada.
No va a pasar nada de esto. No justificará al impío, hermano. Éxodo 34:7, hermanos. Vean qué dice. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Dios puede perdonar el pecado y puede perdonar la rebelión, pero no va a pasar por alto al que está activo en esa situación, hermano. No va a pasar por inocente al malvado. Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces, no podemos seguir pensando, hermanos, de que Dios ama al pecador. Con esto no le estoy diciendo, hermanos, no. Entonces, ¿en dónde? Porque todos nosotros éramos pecadores. Nadie puede decir, no, a mí me sacaron de la angelología. O a mí me sacaron de la incubadora y como yo no tuve relación con el mundo, pues no fui contaminado con el pecado. Porque aún del vientre de la madre ya uno carga con el pecado. Aún en el vientre de la madre uno es pecador. No necesitas nacer, hermano, para decir, oh, es que hasta que nazca. Lógicamente que cuando uno nace, hay cierto periodo en la vida del bebé a la infancia donde existe la inocencia de ese bebé. Pero en el momento que ya empieza a crecer, va a activar la maldad que está en él. Y va a empezar a actuar como lo que es él. Malvado o malvada. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no ama al pecador. Cada uno va a pagar por su maldad. Cada uno va a pagar, hermano, por sus propios pecados. Una porción más, Salmos capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No podemos acercarnos a Él porque estamos en pecado. Y no podemos, hermanos, estar delante de su presencia porque somos pecadores. Dios aborrece todo eso y no va a permitir, que estemos delante de Él. Entonces, Dios ni ama el pecado, Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. No hay tales de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no existe, hermano. Eso, hermano, métanselo en su mente. Cuando lo oigan por allí, fue Mahatma Gandhi de la India. Un hombre que se le atribuyó cierto, mérito religioso, que se le dio un título y por cuanto lo dijo, ya se tomó como una frase verdadera, que ha brincado hasta nuestros límites del cristianismo, hermano. Pero no tiene que ver nada con la Biblia. Porque Dios no ama al pecado, ni ama al pecador. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente dice la Biblia, hermano, con relación al hombre y el pecado? Vayan conmigo, si pueden, Ezequiel capítulo 33. Casi estamos terminando, hermanos. Todos éramos pecadores. Todavía algunos lo son. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano, en realidad, con aquel que está practicando la maldad? ¿Qué es lo que quiere Dios en realidad? Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, hermano, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué es lo que quiere verdaderamente Dios de nosotros, hermano? Que nos arrepintamos, hermano. ¿Qué fue lo que predicaba Juan antes de que el Señor apareciera?
Vengan, bautícense y arrepiéntanse. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no quiere que vengamos a Él que vengamos así como estamos, hermano, pero que haya un cambio, que le entreguemos nuestro corazón. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, que cambie de dirección, que deje de actuar como está actuando, que deje de pecar como está pecando, que vengan a Él, que le entreguen su corazón. Esto es lo que el pensamiento de Dios, esto es lo que Dios quiere de verdad de nosotros. Dice, y que viva, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Si no te arrepientes, si no vuelves tu cara a Dios, vas a morir. Hermano, esto no lo estoy diciendo yo, esto es la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué? ¿El pastor tiene la culpa porque anda enseñando esto? ¿El pastor tiene la culpa porque anda predicando de que Dios no ama al pecador? Yo tengo la culpa quizá de que te estoy abriendo los ojos para que tú vengas a Él. Y como dice Ezequiel, hermano, que cambies tu camino. Que vuelvas, hermano. Que abra los ojos. Que veas que Dios te está hablando. Que Dios quiere proveerte una oportunidad, hermano. ¿Cómo es que vemos, hermano, o cómo es que vamos a volver de nuestro mal camino si somos pecadores? Si tú eres pecador y eres un pecador activo, hermano, ¿cómo vas a volver o vas a dejar ese camino? ¿Alcohólicos Anónimos? ¿Neuróticos Anónimos? ¿Psicología, entre comillas, algunos le dicen psicología cristiana? Dios es el que provee, hermano. Nosotros no podemos traer nada. Acuérdense que nosotros estamos viviendo, Génesis 6:5 dice que los deseos de nosotros son de continuo solamente el mal. Como personas humanas, hermanos, caídas, nuestro deseo es el mal, ya lo vimos. Nosotros no podemos llegar y decir, oh, es que Dios me necesita en la iglesia. O porque yo sé hacer esta actividad en la iglesia, entonces Dios quiere que yo esté allí porque Él me necesita. No, hermano, todo es en base a la predicación del Evangelio. Y miren, todo va en contexto a Jesucristo. Porque Dios no ama al pecador, pero sí quiere que se vuelva de su mal camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Provee los recursos. ¿Qué hace Dios? Entrega los medios para que nosotros vengamos, para que nosotros lo veamos. Hermano, ¿por qué creen que el Señor fue levantado en la cruz? ¿Solamente porque era un castigo romano? ¿Solamente porque era, hermano, el castigo que merecían los más malvados de ese tiempo? En ese tiempo, hermano, el Señor lo crucificaron y le pusieron en la cruz en los 3 idiomas que existían, que eran, vamos a decirlo, en ese entonces que era mundial, que se conocía. Griego, latín y arameo. ¿Por qué? Porque era el lenguaje que se movía en ese tiempo. Los judíos, los griegos y los romanos. En otras palabras, esos 3 lenguajes lo iban a conocer o lo iban a ver todo el mundo. Lo levantan para que todos lo vean. Para que vean que es Dios el que está proveyendo el recurso para salir de esa atadura en la que vivimos nosotros. Entonces Dios no ama al pecador. Dios quiere que te vuelvas de tu mal camino, pero es Dios el que te provee el recurso para que salgas de él. Quizá ahora puedas entender un poquito San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque es Dios el que está proveyendo el recurso. Es Dios el que está proveyendo el medio. Dios quiere que te vuelvas de tu mal camino, pero Él sabe que tú no puedes hacer nada. Entonces Dios te entrega los medios para que salgas de eso, hermanos. Romanos capítulo 5, el verso 8, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Romanos capítulo 5, el verso 8, hermanos, dice que así demostró Dios el amor para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense, siendo aún activos en el pecado, que ni siquiera teníamos en nuestra mente que Cristo iba a morir, o que ni siquiera sabíamos en realidad lo que significaba la muerte de Cristo, dice que aún estando nosotros en esa condición, Dios nos dijo, no, pues ya me hartaron estos, hay que se los cargue el diablo.
No, dice Romanos, anótenlo hermano, márquenlo. Dios mostró su amor para con nosotros y aquí estamos todos, aquí nadie se sale, ninguno se sienta más que otro hermano. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermano, vean el verbo actual, presente, aún pecadores, en que siendo aún pecadores, en que a hoy siendo pecador, en que saliendo de aquí del templo, hermano, del local, vas a seguir pecando. Dios muestra su amor todavía, aún así, dice, hermano, porque Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor en el momento que entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, no amó Dios al mundo en decir, oh, porque la salvación es para todos en general. No, Dios amó su creación. Dios dijo, esta creación es mía. El mismo Señor dijo en Génesis, yo no voy a volver a hacer otra creación. Capítulo 3 va a proveer el recurso. Y aquí ya estamos en Romanos, en el Nuevo Testamento, hermano. Dios ya demostró su amor al morir el Hijo en la cruz. Y Romanos, Pablo lo manifiesta de esta manera, que Dios nos ha amado ya. Más bien que Dios mostró su amor, para nosotros, que aunque nosotros vivamos en pecado, su Hijo había muerto. ¿Por qué? Porque el mérito completo es del Señor, hermano. Nosotros no tenemos nada para decirle, oh, yo aquí traje esto, Señor. Mira, es que yo era tan bueno que yo daba ofrendas, o que yo era tan bueno que daba comida a los pobres, o yo era tan bueno que daba donaciones, o yo era tan bueno que tú me miraste a mí y entonces yo por eso soy salvo ahora, porque tú me miraste que yo era tan bueno o tan buena. No. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Fíjense, no está diciendo en el libro de los Romanos que Dios ama al pecador, sino que aunque vivamos en pecado, sin relación con Dios, hermano, Dios mira nuestra necesidad y Él manifiesta su amor a través de su Hijo y provee el recurso para que salgamos de esa condición en la que estamos, hermano. Entonces, pregunto, hermanos, casi estamos finalizando. ¿Dios ama al pecador? ¿Dios aborrece el pecado? Yo creo que ahí coincidimos. ¿Pero ama al pecador? No lo ama. Dios no lo quiere cerca de él. Dios no quiere, hermano. No hay contacto del pecador con el hombre. No existe, hermano, tal frase en la Biblia que nosotros podamos consolidarla y decir, oh, sí lo ama. No lo ama, hermano. Fíjense que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, cada uno de nosotros hubiera tenido que haber pagado el precio. ¿Y qué era el precio? Muerte. ¿Y ustedes creen que ya nada más muerte aquí en la cruz y ya? Era la muerte eterna. Muerte en la cruz y muerte en el Hades. ¿Por qué? Por haber desobedecido, haber transgredido la ley de Dios, por haber desobedecido la palabra, por haber desobedecido la ley suprema de Dios, hermano. Entonces nos tocaba a nosotros morir, pero Dios provee el recurso. Entonces Dios no ama al pecador. Dios quiere que salgamos de esa condición, provee los recursos que es su Hijo, hermano, para que nosotros podamos tener comunicación con Él, para que podamos vivir con Él, hermano. Pero siempre van a existir, hermano, aquellos que se rebelan. Siempre van a haber aquellos que aunque le estamos diciendo, aunque le estamos marcando, aunque le estamos enseñando, hermano, van a continuar. Colosenses capítulo 3, verso 6 dice, esto es lo que va a suceder para aquellos, hermanos. Aquellos amigos y amigas que escuchan esta palabra, pero que no van a hacer nada literalmente, que van a dejar que todo fluya y que siga como están hasta hoy. Colosenses capítulo 3, verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Imagínense, la ira o sea, nosotros no nos estamos imaginando qué es lo que viene para nosotros. La ira de Dios, literalmente Dios se va a encargar de estas personas. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo manifiesta Dios su amor, hermano, para nosotros? ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo manifiesta Dios su amor para nosotros? Dios dio su Hijo para que nosotros tengamos parte con Él.
Pero segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para aquellos que no recibieron la muestra de amor de Dios, que es su Hijo. Para aquellos que ignoraron el sacrificio de su Hijo, hermanos. Les dejo de tarea, anótenlo allí, Hebreos 10:35, hermano. Y 36. Pero para aquellos hermanos y amigos, hermanos aquellos que se han apartado, amigos que no conocen del Señor y que han entendido, hermanos, Dios no te ama, pecador. No pienses jamás que Dios te ama. No pienses jamás que Dios va a tener relación contigo porque tú vives en pecado. Sí, Dios quiere que vengas a Él. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere mantener una relación contigo. Que esa relación quebrada por el pecado se vuelva a restaurar. Que se vuelva a regenerar. Dios sí quiere eso. Por eso ha proveído los recursos. Mateo capítulo 18, el verso 14. Con esto voy a finalizar. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda cada uno de estos pequeños. Dios no quiere que te pierdas. Dios ha puesto los medios, ha puesto el recurso, ha puesto la salida para que salgas de esa condición. Si tú vives pensando que Dios ama a todos en general, si tú sigues pensando que no importa cómo vivas tú, Dios te ama porque Dios es bueno, Dios es amor, estás equivocado, estás equivocada. Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador, así como aborrece el pecado, no hay relación con él. Por eso es que Dios entregó a su Hijo, en eso manifestó su amor, para que nosotros tengamos parte con él. El único medio siempre va a ser su Hijo Jesucristo. A través de Él es el único medio que nosotros podemos llegar a Él. Así que Dios no ama al pecador, Dios no ama al pecado. Si quiere que vengas a Él y que cambies tu manera de vivir. Eso es lo que sí dice la Biblia. Eso sí es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta oportunidad que nos das. Introdujimos este mensaje, Señor, hicimos la introducción al tema, Padre, con una pregunta. Que queríamos o queremos, o más bien ya obtuvimos la respuesta, Señor. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es tu palabra. Tanto aborreces el pecado como aborreces a aquel que practica el pecado, Señor. Pero si tú provees un medio, Señor, si tú quieres que vengamos a tus pies rendidos y rendidas, si tú quieres, Señor amado, que cambiemos nuestra manera de caminar, hablo espiritualmente, Señor. Si tú quieres, Señor, que seamos otros o que seamos otras, Señor, en relación contigo. Romanos 8:5 es claro, en esto manifestaste tu amor, Señor, en que aún siendo pecadores, Cristo, tu Hijo amado, entregó su vida para que toda la ira tuya, Señor, cayera sobre de Él y nosotros fuéramos justificados por ese sacrificio, Señor. Ahora hay una oportunidad, ahora hay un medio de dejar de ser aborrecidos, de dejar de ser apartados o de estar esperando la ira de Dios. El medio es Jesucristo. El medio es el Señor. Yo no sé cuántos de los que nos están mirando a través de las redes sociales o aquí en el local, en esta hora han entendido que Dios no te ama como pecador, que Dios te aborrece como pecador. Su santidad impide que pueda haber relación. Él habita, según 1 Timoteo capítulo 6, según las Escrituras, Él habita en una luz inaccesible. ¿Cómo nosotros queremos entrar a su presencia siendo pecadores, viviendo en pecado y en maldad? Si tú has entendido esto,
Si tú has entendido que Dios te está hablando en esta hora, si tú has entendido que Dios te aborrece porque eres practicante de pecado, también el Señor ha proveído el medio, que es su Hijo Jesús, para que salgas de esa condición. La invitación es, ¿quieres aceptar ese recurso? ¿Quieres aceptar esa manifestación de amor para el pecador? ¿Quieres aceptar a su Hijo como el medio para salir de esa condición? Si quieres hacerlo, ven a Él. Ahí donde estás, estoy hablando con mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, en la recámara, en la cocina, en el lugar que te encuentres, en el parque, yo no sé dónde tú estés. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Y aquí en el local, si hay alguien que quiera venir a Él, reconciliarse o entregarse, y quiere hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás. Y repite esta oración conmigo. Y dile, Señor Jesús, hoy entiendo que tú no me amas como pecador o como pecadora. Esa frase que me habían enseñado quizá por años y décadas en la religión popular, Señor, hoy sé que es mentira, sé que no es tu palabra, sé que no está escrito en ningún lado de la Biblia, Señor. Tanto aborreces el pecado, de la misma manera aborreces al pecador, Señor. Yo quiero aceptar a tu Hijo como mi Señor y Salvador. Quiero aceptar esa manifestación tuya de amor para conmigo, Señor. Quiero aceptar el sacrificio de Jesús como el único recurso para salir de esa condición de pecado. Por eso te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, Dios, y que me guíes a vivir una vida mejor, una vida, Señor, más entregada en tu presencia. Conociendo tu palabra, Señor, teniendo más cuidado de ella, teniendo más cuidado de lo que oigo, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.